Joseph Mengele, Harold Shipman y Walter Freeman son algunos médicos asesinos cuyos nombres probablemente hayas oído. Pero me imagino que la mayoría de las personas nunca ha escuchado el nombre Shiro Ishii, un cirujano general del ejército imperial japonés. Él fue director de la infame Unidad 731, una instalación de investigación de armas biológicas ubicada en Manchuria, China. En 1936, bajo las órdenes del emperador Hirohito, se formó la Unidad 731 bajo el nombre que suena bastante agradable, el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Aunque se formaron muchas otras unidades con objetivos similares, hoy nos centraremos únicamente en la Unidad 731. La unidad se creó porque las potencias occidentales desarrollaban armas químicas y biológicas. Tras conocer el éxito del gas de cloro en la Primera Guerra Mundial, Shiro Ishii presionó para tener su propio centro de investigación. Shiro Ishii era un microbiólogo especialista y sirvió en el ejército imperial japonés desde 1921 hasta 1945. No hay duda de que era una persona talentosa que desarrolló un sistema de purificación de agua increíblemente efectivo. Sin embargo, su principal interés y motivación era crear armas biológicas y bacteriológicas para el ejército imperial japonés. Desde 1931, el ejército imperial japonés ocupó grandes extensiones de China como parte de su expansión. El trato a quienes estaban bajo control japonés es otra historia. Pero basta con decir que la Manchuria controlada por los japoneses era el lugar perfecto para llevar a cabo experimentos con humanos. La razón por la que la investigación realizada por la Unidad 731 sigue siendo infame es por los sujetos de prueba. Las principales víctimas eran prisioneros chinos y rusos, aunque hay reportes de prisioneros de guerra ocasionales de Corea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Mongolia. Se reunió una amplia variedad de víctimas. Había hombres, mujeres y niños, e incluso mujeres embarazadas, ancianos y personas enfermas, para lograr resultados precisos y variados de distintas enfermedades. Anthrax, peste bubónica, viruela y muchas otras fueron cultivadas. Era vital que el uso de anestésicos y analgésicos se mantuviera al mínimo absoluto. Esto era para asegurar un registro adecuado de los límites del sufrimiento humano y los efectos de las horrendas lesiones que se infligían. Había dos objetivos clave de la Unidad 731. Crear y entender el efecto de las armas biológicas y químicas, así como también de las armas convencionales, y comprender las diversas lesiones que un soldado imperial japonés podría esperar sufrir y cómo tratar mejor esas lesiones. Se realizaron diversos experimentos para asegurar la victoria japonesa. Un ejemplo fue el efecto del frío extremo. Se instaló un congelador especializado para alcanzar temperaturas de menos 45 grados Celsius. Se expusieron extremidades a temperaturas bajo cero para que los doctores pudieran examinar el efecto de la congelación. Los prisioneros eran dejados atados a una estaca en el frío invernal para que las extremidades sucumbieran naturalmente a la congelación. Los guardias aceleraban el proceso arrojando agua sobre los sujetos de prueba. Los siempre eficientes guardias tenían formas de comprobar si un prisionero ya estaba listo. Golpeaban las extremidades afectadas con un palo de madera, y si se escuchaba un sonido de madera contra madera, el interno estaba listo para la siguiente etapa. Tras conseguir a sus sujetos, los doctores usaban varios métodos para tratar la congelación. Se vertía agua hirviendo en extremidades congeladas, y algunos prisioneros se descongelaban de forma natural. La vivisección, es decir, la cirugía, en un ser humano vivo para investigación científica, era algo común en la Unidad 731. Cirujanos en entrenamiento eran enviados desde el continente japonés para practicar su oficio en pacientes no voluntarios. Se amputaban extremidades y se volvían a unir en el lado opuesto. Se disparaban balas a los prisioneros para que los médicos de combate
pudieran practicar el tratamiento de heridas de bala. Se extraían estómagos, apéndices y pulmones, ya sea para ver cómo el paciente sobrevivía sin ellos o para que un médico joven pudiera practicar. Se realizaban varios experimentos en un solo prisionero. Una vez que habían cumplido su propósito y se consideraba que ya no eran útiles, eran asesinados y desechados. Los testimonios son bastante raros, pero un estudiante de cirugía que realizó esas operaciones recuerda haber abierto a un prisionero desde el pecho hasta el estómago. El grito del prisionero perturbó al joven cirujano, pero para los doctores de la unidad 731 era solo otro día. Después de todo, los doctores que trabajaban en la unidad 731 no consideraban a sus víctimas, en su mayoría chinas, como seres humanos. De hecho, la frase común que se usaba para describir a los prisioneros era troncos, como en ¿cuántos troncos has cortado hoy? ¿Cuántos troncos has quemado hasta hacerlos cenizas hoy? Algunos experimentos básicos realizados en la instalación involucraron armas más convencionales. Se probaron los alcances efectivos de las granadas en prisioneros que estaban atados a estacas. También probaron cuánto daño podía causar un lanzallamas de cerca y de lejos. Estos prisioneros también estaban atados a estacas. También está bien documentado que los soldados del ejército imperial japonés usaron a los prisioneros como práctica de bayoneta. En la unidad 731 se realizaron experimentos con enfermedades venéreas como la sífilis. A los prisioneros se les forzaba a tener relaciones sexuales para propagar enfermedades. Fusilaban a los prisioneros que se negaban. El objetivo era seguir las etapas de la enfermedad, para comprenderla mejor y formular tratamientos. A los prisioneros se les llevaba en varias etapas de la enfermedad y se les realizaba una vivisección. A las mujeres se les embarazaba a la fuerza para entender los efectos que la enfermedad tendría en los fetos no nacidos. Estos experimentos no se limitaron solo a las horribles salas de operaciones, sino que se extendieron a las aldeas chinas cercanas. Uno de los principales objetivos de la instalación era la producción de armas químicas y biológicas viables. Se hicieron grandes esfuerzos para infectar pulgas con la peste bubónica, la viruela y el cólera, y luego arrojar trigo, ropa o arena contaminados sobre las aldeas chinas. Más adelante, se idearon y probaron bombas de cerámica. El objetivo era desarrollar una forma de entregar patógenos tanto a las fuerzas enemigas como a la población civil en California. El número de muertes por las diversas plagas desatadas sobre la población china es de alrededor de 250,000. Tras la rendición japonesa, los doctores de la unidad 731 aún tenían un último acto de desafío. Millones de pulgas infectadas que estaban contaminadas con la peste bubónica fueron liberadas en el campo chino. Se estima que 30,000 personas murieron como resultado de este último acto de asesinato. Los 150 prisioneros restantes fueron ejecutados y los edificios arrasados. La mayoría de los registros fueron eliminados mientras los doctores se ocultaban temiendo represalias por sus crímenes de guerra. Shiro Ishii ordenó que todos los involucrados se llevaran los secretos de su trabajo en la unidad 731 a la tumba. Pero este no fue el final de Shiro Ishii y los doctores de la unidad 731. Después de intentar fingir su propia muerte, los estadounidenses descubrieron que seguía vivo y ordenaron que los japoneses lo entregaran para ser interrogado. Tanto los estadounidenses como los soviéticos querían a Ishii, junto con sus resultados, experiencia y conocimientos. De los dos, los estadounidenses habrían sido, digamos, menos extremos al obtener lo que querían que los soviéticos. Ishii consiguió un acuerdo de perdón para él y los principales doctores de la unidad 731. A cambio de inmunidad total, así como pagos en efectivo, Ishii entregó sus 14 años de investigación y fue liberado como un hombre libre y un héroe de guerra. Después de todo, le fue otorgada la Orden de la Cometa Dorada, la segunda condecoración militar más alta de Japón.
Los líderes de la Unidad 731, en su mayoría, evitaron la justicia. Shiroichi falleció de cáncer de garganta a los 67 años. Su segundo al mando, Masashi Kaneto, llegó a fundar la Corporación Cruz Verde, una importante compañía farmacéutica, y murió a los 91 años. Hisato Yoshimura, el jefe de la investigación sobre congelación en la Unidad 731, ocupó muchos cargos de alto rango, como presidente de medicina en la Universidad de Kioto, y fue galardonado con la Orden del Sol Naciente de tercera clase. Murió a los 83 años. Solo 12 miembros del ejército imperial japonés enfrentaron juicio por la producción de armas biológicas, y 6 de esas personas formaban parte de la Unidad 731. La Unión Soviética llevó a cabo juicios en 1949. Estos juicios fueron en gran parte descartados por las potencias occidentales como propaganda comunista. Los soviéticos eran conocidos por sus juicios espectáculo. Sin embargo, algunos historiadores aceptan que las confesiones hechas por los doctores estaban basadas en hechos y no en los deseos de sus captores comunistas. Estos juicios fueron una vergüenza particular para el emperador japonés, quien estaba directamente vinculado a las órdenes de crear el programa de armas biológicas. Probablemente nunca sabremos el alcance total de la depravación de la Unidad 731, con tantos registros destruidos y sin sobrevivientes de los horrores. Todo lo que tenemos son los testimonios de los pocos guardias que se presentaron y de los visitantes que presenciaron el horror indescriptible infligido a sus semejantes, hombres, mujeres y niños. La investigación de Shiroichi sin duda fue útil, y la pregunta es si él y su grupo de doctores sin escrúpulos debieron haber evadido la justicia a cambio de su investigación. Parecería ser una pregunta fácil de responder para los negociadores, quizás igual de inescrupulosos. Tal vez tú habrías actuado de manera diferente.